Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Pilina Cimadevilla y López Dóriga vivió muy breve tiempo sobre la tierra, pero tal vez su misión en el cielo se extienda por los años y los siglos. No conocemos los designios del Altísimo, pero una voz interior nos invita a presentir que esta vida ofrendada a Dios en holocausto, apenas iniciada, ha de convertirse en modelo vivo de una juventud que se aleja con despecho del misterio de la cruz. Pilina.net se complace ahora en presentar la entrevista que en el verano del 2007 se le realizó al postulador de la causa de beatificación de Pilina Cimadevilla, el padre Alfonso López Quintás. Dicha entrevista fue realizada por Jonás Soto, conductor del show matutino El Café con Fe, que es transmitido desde los estudios en Los Ángeles, California, de Guadalupe Radio y Hombre Nuevo. Los cantos que escucharás pertenecen al grupo Brotes de Olivo, que generosamente comparte su música de manera gratuita. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Qué hermoso es escuchar voz de niños recordándonos que nuestro destino es el cielo. Si siempre nos tienen que poner con una alegría profunda en el corazón cuando le escuchamos decir por unos pequeños, como en esta alabanza, yo creo que el corazón todavía se conmueve más. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de una historia de una niña que es genuina inspiración para que todos hoy en día, jóvenes, adultos, niños, niñas, tengamos la ilusión de ir al cielo. Y para hablar acerca de Pilina, que es esta niña que ya está considerada como sierva de Dios, que es el proceso antes de ser considerada como santa. Tenemos al postulador, que es precisamente el padre Alfonso López Quintás, con quien estamos en contacto. Él está en Madrid y estamos en línea directa con él. Buenas tardes o buenos días, padre, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, buenas tardes. Yo bien, ¿y usted? Padre, pues antes que nada le agradecemos infinitamente este esfuerzo que está haciendo. Usted es una persona sumamente ocupada y con muchas responsabilidades, y sé que es un esfuerzo el dedicarnos a este tiempo, pero yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición, de mucho servicio para la gente que escucha este programa, padre. Es que si le parece, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Por qué no nos platica un poquito quién es usted, padre, y lo que está haciendo? Pues verá, yo soy un padre mercedario, mi nombre es Alfonso López Quintás, soy catedrático de la universidad porque la orden me ha destinado a este tipo de apostolado intelectual. Soy también académico de una Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas y he escrito pues una serie de libros pues dentro de esta línea intelectual a la que me han consagrado. Bueno, padre, permítame que lo interrumpa. Está siendo sumamente modesto porque, amigos, sin querer faltar a la modestia del padre Alfonso, pero el padre es uno de los, yo diría, pensadores católicos más relevantes que tenemos ahorita en la lengua hispanoparlante, yo diría. Yo tuve la oportunidad, padre, de escucharlo hace muchos años cuando estaba en la Universidad de creo que fue la primera visita que hizo usted a la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. Ah, sí, ya hace años, sí. Ya hace bastantes años, y la verdad es que ya desde aquel entonces me quedé muy impresionado de su
lucidez intelectual y para presentar ideas y convencer a la gente, sobre todo pues en aquel entonces jóvenes, inquietos, medio rebeldes, con ideas confusas y todo esto, pero la verdad es que me llamó desde aquel entonces la atención esa brillantemente con que Dios le ha bendecido, padre. Pero bueno, entonces está usted haciendo eso. ¿Y cómo es que termina usted involucrado en este proceso de beatificación de Pilina? Bueno, pues verá, yo estaba entonces aquí en Madrid, destinado en una de las 5 o 6 residencias que tenemos, y estaba entonces precisamente haciendo oposiciones a la cátedra de filosofía de la Universidad Complutense, que es la más grande aquí de España. Y entonces el superior provincial mío recibió una visita del arzobispo castrense, el arzobispo que se dedica a apostolar, a hacer apostolado entre los militares de España, y entonces el arzobispo le dijo que había una hija de un coronel que acababa de morir y que llamaba la atención, que había muerto en olor de santidad y que creía, dijo él, que el dedo de Dios estaba aquí, que algo extraño pasaba con esta niña, una niña de 10 años, que había muerto en el hospital, como tantos que fallecen en los hospitales, y sin que nadie hubiera hecho propaganda ninguna, el sepulcro de la niña, un sepulcro muy sencillo, muy modesto, en un cementerio cercano al hospital militar, siempre había personas, incluso personas cualificadas en el aspecto religioso, como religiosas, sacerdotes, que estaban rezando delante de la tumba y encomendándose a su memoria. Y claro, el arzobispo le pidió al padre provincial que hubiera alguien que se encargara de dar los primeros pasos, porque sabe usted que es muy importante no perder testigos. Es decir, acudir pronto a quienes han tratado directamente a la persona que muere en olor de santidad, para que el testimonio de quienes la han tratado de manera directa no se pierda. Y eso fue lo que hice yo en principio. Me fui como un reportero, un periodista, pues al hospital a hablar con los médicos, las enfermeras, etcétera, y fui recogiendo todos los datos. Como fruto de eso, publiqué un pequeño libro titulado así, Pilina Cimadevilla, María del Pilar Cimadevilla era su nombre, y entonces este libro sirvió justo de libro oficial o texto oficial para comenzar el proceso, que se empezó pues inmediatamente aquí en Madrid. Luego el proceso pasó de ser diocesano a ser un proceso ya abierto a toda la Iglesia en el Vaticano en Roma. Y actualmente Pilina fue declarada ya venerable, que es un grado más, diríamos, que sierva de Dios. Okay. Ya el grado próximo sería beatificación. Padre, a ver, para que nos vaya aclarando la terminología, ¿a qué se refiere usted con olor, que murió en olor de santidad? ¿Es una manera, es una metáfora que usted se está refiriendo o existe realmente un aroma en este sentido? No, es una frase hecha en la historia, que es cuando una persona muere dejando fama de santidad, fama de virtudes heroicas. Entonces se dice, es una frase hecha, ¿no? Murió en olor de santidad. Entonces esta niña pues había sido una niña piadosa, pero una niña pues diríamos que no sobresalía demasiado ante las demás, sino por una cosa, por su precocidad en las cuestiones del espíritu. Es decir, era una niña que tenía una sensibilidad especial para todo lo religioso. En todo lo demás era completamente común, en las clases, diríamos en la calidad de sus notas, etcétera, no sobresalía del conjunto de las niñas, pero sí sobresalía en la precocidad. Es decir, ella tenía incluso una sensibilidad especial, pues sensibilidad pues para todo lo que le decían sus padres sobre la caridad fraterna, sobre la devoción a la Virgen, la devoción al Niño Jesús. Ella salía de clase y antes de ir a casa pasaba por una capillita que hay aquí en Madrid de consagrada al Niño Jesús e iba ella a hacer, ella solita, a sus 7, 8, 9 años, iba a hacer su visita al Santísimo. Se preparó con muchísimo interés para la primera comunión que celebró en mayo del 59 aquí en Madrid, en la parroquia suya, que es la parroquia de San Ginés. Curiosamente la celebró en una capilla que se llama la Capilla del Cristo, y justamente ahora enfrente a esa capilla, en una capilla a la que ella iba mucho a rezar, que es la Virgen de los Remedios, allí hemos trasladado hace pocos meses la urna con sus restos. Padre, a ver, vamos a ubicarla en el tiempo. ¿Cuándo nació Pilina? Pilina nació en el año 1952, aquí en Madrid, en el centro mismo de Madrid, muy cerca del Palacio Real.
y murió justo 10 años después, en el año 62, el 6 de marzo del 62, en el hospital Gómez Ulla, que es el hospital militar. Y ya nos mencionó entonces, ¿el papá era militar? Sí, el papá era un coronel del ejército, se llamaba Amaro Cimadevilla. Su madre pues se dedicaba a la casa, a sus labores, se llamaba Rosario López Dóriga. Y podremos decir que era una familia completamente ordinaria, padre. Sí, era una familia sencilla, de clase media española, 5 hijos, con mucha paz interior, es decir, era una familia muy, digamos, muy ordenada, y la niña esta Pilina sobresalió también entre los hermanos por su piedad. Es decir, si por ejemplo estaban en casa jugando, y la madre decía, niños, vamos a rezar el rosario, era costumbre en la familia, y entonces en muchas familias españolas, entonces otros podían más bien decir, espera un poco que estoy terminando este juego, o que sea. Pilina lo dejaba absolutamente todo, daba 2 saltos y estaba en la sala para rezar el rosario. En la familia destacaba mucho respecto a este aspecto religioso la actitud de la madre. La madre que vive todavía, la pobrecilla está muy enferma con sus 90 y tantos años, está ahora en una silla de ruedas. El padre murió el año pasado. Y la madre siempre fue muy piadosa, con una fe muy profunda, una piedad muy acendrada. Perdón, padre, lo voy a tener que interrumpir porque nos vamos a ir a un corte, pero se me hace interesantísimo esto que nos está hablando acerca del papel de los padres en el desarrollo de la fe de sus hijos. Estamos hablando con el padre Alfonso López Quintás, que es el postulador de la causa de canonización de María del Pilar Pilina. Vamos a regresar, padre, regresamos nuevamente después de este corte a seguir platicando con usted. Estamos con el padre hablando desde Madrid, aquí en su Café con Fe, en Guadalupe Radio 87.7 y el canal 6 de televisión. Cambia de estación, cambia de vida. Sois como la luz del mundo que a la ciudad alumbra. Esta se pone la cena. Tu tesoro puede estar en el cielo o en Arcón. ¿Y dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. No hay riqueza más grande que el tesoro de tu amor. Es tesoro que no muere, porque es riqueza de Dios. Confías en la vida, esperas siempre en Dios. Al crearte ya te amaba y en tu vida él confió. No hay fortuna más grande que esperar siempre en Dios. Y si en Dios tú confías, Él vive en tu corazón. Confías en la vida, esperas siempre en Dios. Al crearte ya te amaba y en tu vida Él confió. No hay fortuna más grande que esperas siempre en Dios. Y si en Dios tú confías. Seguimos platicando con el padre Alfonso López Quintas acerca de esta chiquitina Pilina, que realmente dejó un ejemplo admirable de virtud heroica. Bueno, padre, estamos platicando un poquito acerca de qué papel tuvo la mamá en desarrollar esta piedad tan particular que tenía Pilina. Sí, realmente la piedad de su madre fue siempre una piedad muy seria, muy profunda. Es decir, no solo les transmitía a los niños pues las oraciones, como suelen hacer las madres, sino que les hablaba mucho del sentido de la vida, del valor del sufrimiento. Y ella misma en su vida, que naturalmente pues personas mayores aquí en España con la guerra y todo eso, pues han pasado sufrimientos, ella les hablaba mucho de esto. Y naturalmente esto se notó muchísimo después cuando la niña, a sus 9 añitos, entró en el hospital militar con una enfermedad muy grave, incurable. Ella reaccionó maravillosamente.
tuvo la suerte de encontrar allí 2 hermanas de la caridad que le hablaron de la unión de enfermos misioneros. Y al verla que era piadosa, que era una niña que destacaba por su entrega. Ella, si a mí me preguntaran cuál fue la virtud de Pilina más notable, yo diría que era su consagración. La idea de consagración. Ella decía siempre al niño Jesús, que era lo que representaba para ella la quintesencia de la religiosidad. Y toda su vida, su empeño era dar gusto al niño Jesús, agradarla, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y todo eso, naturalmente, ella lo había vivido mucho en su casa y lo había asimilado. Cuando estas 2 buenas hermanas, estas religiosas, le dijeron, Pilina, ¿por qué no ofreces tú todos tus sufrimientos, que eran muchos? La enfermedad además fue muy rápida y era una enfermedad que le causaba muchos dolores. ¿En qué consiste, perdón padre, en qué consiste la enfermedad, para poner un poquito a nuestras radioescuchas en el contexto? Parecida a la de Hodgkin. Es una enfermedad que afecta a la sangre, afecta a los huesos, y la pobre niña pues se fue adelgazando muchísimo, y últimamente pues los huesos parece que ya no tenían consistencia, tenían que moverla con muchísimo cuidado, y le causaba muchos dolores. Es decir, es una enfermedad extremadamente dolorosa por el deterioro de los huesos. Sí, extremadamente dolorosa. Entonces todo esto, cuando las religiosas le dijeron, mira, te podías hacer enferma misionera y ofrecer al niño Jesús todos tus dolores por los misioneros, por las misiones. Entonces ella, con esa precocidad que tenía para lo espiritual, ella preguntó enseguida cuáles son mis obligaciones, para ver si las puedo cumplir o no. Las hermanas le dijeron lo que tenía que hacer unas oraciones al día, encomendarse al Señor, ofrecer sus sacrificios, y dijo, entonces muy bien. Bueno, aquello fue para ella como una misión, como si hubiera recibido una misión y vivía para ello. Muchas veces no quería ni calmantes, porque decía, no, yo tengo que sufrir por Jesús, por las misiones, etc. Entonces, la función de la madre fue muy grande, y la del padre también, los hermanos, pero sobre todo la madre. Y el padre experimentó, a partir de la enfermedad de la niña, una transformación espiritual muy grande. Ahí fue un influjo mutuo. El padre había influido sobre ella, pero después la niña influyó también muchísimo sobre el padre. Y de ser una persona buena, pero no más, diríamos, en el aspecto religioso, se convirtió en un hombre muy, muy consagrado religiosamente también. Padre, bueno, vamos a platicar un poquito más acerca de este sentido del sufrimiento en cuanto a la capacidad de hacer algo por las misiones. Esto evidentemente pues nos recuerda cuando escuchamos esto a Teresita del Niño Jesús, que también sin tener acceso a pueblos extranjeros, a tierras lejanas, es la patrona de las misiones y estaba dentro de un claustro. En este caso Pilina estaba tumbada en una cama, en un hospital, y también estaba siendo misionera. Platíqueme, padre, ¿cómo es este sentido de ser misionero a través del sufrimiento? Sí, sin duda. Es decir, es muy importante tener un sentido claro del valor redentor que tiene el dolor, cuando se lo vive unido uno al dolor de Cristo y al significado que Cristo le dio siempre al dolor. Para nosotros es algo realmente incomprensible, viene a ser como un misterio. Pero el que se abraza al dolor, entendido en este sentido, se abraza al Señor abandonado en la cruz y al Señor que sufrió, en fin, sudores de sangre, etcétera, que temía la muerte como hombre que era. Y entonces cuando uno lo ofrece, uno se da cuenta de que la vida alcanza un valor superior. La vida, podríamos decir, nuestra vida pequeña, menesterosa, como es la vida del enfermo, entra, por así decir, en el reino de Cristo de manera muy fuerte, muy fuerte. Cuando uno recibe el dolor, lo asume como activamente, para decir, me consagro al Señor, incluso, diríamos, con este desvalimiento que produce la enfermedad. Porque la enfermedad produce muchas cosas, produce desgarro interior, porque nos quita la libertad de realizar nuestros proyectos vitales. La enfermedad nos limita, a veces diríamos casi que nos humilla, porque nos hace dependientes. Cuando uno todo eso lo asume y dice, yo me hago responsable de mi vida, y mi vida tal como es, con todo lo que prometía, por ejemplo en el caso de Pilina, una niña de una presencia física muy agradable, es lo que podríamos llamar una niña muy bella, una niña realmente de una figura que sobresalía por su belleza. Ella podía pensar, tengo un gran futuro en la sociedad actual que le da tanta importancia a estos signos externos, ¿verdad? Es, podríamos decir, una garantía de éxito, entre comillas, ¿verdad?
Ella es que de una manera muy concreta y muy expresa, ¿verdad?, tomó toda esa vida y dice, yo te la consagro, como quien hace un sacrificio, ¿verdad?, a Dios, pero de una manera además muy sencilla, muy risueña, es decir, sin darse importancia, ella siempre pensando en los demás y no en ella. Era curioso porque en el hospital, mientras ella tuvo algunas fuerzas y podía hacer una vida un poco normal, las enfermeras, las hermanas de la caridad la vistieron de enfermera, le hicieron un traje de enfermera que le caía muy bien, le caía muy simpática. Y ella se iba por las habitaciones, hablando con los enfermos, consolándoles. Después ya al poco tiempo y ella naturalmente no pudo realizar eso. Pero entonces sus padres se quedaban atónitos al ver que ella, con los sufrimientos que tenía, y además que, claro, lógicamente tenía que tener una enorme preocupación viendo que las cosas iban a peor. Ella, sin embargo, se preocupaba solo de los demás, no de ella, y con una enorme delicadeza, siempre fijándose si al enfermero que le había hecho un servicio pues no le habían dado una propina, siempre diciéndole a los padres, no te olvides de dar la propina al enfermero. Pero cualquier detalle, todo le parecía poco para siendo cosa de los demás, y en cambio se olvidaba de lo propio. Padre, le voy a hacer una pregunta, espero que no suene como una pregunta tonta, pero cuando uno escucha estas historias, padre, uno realmente se pregunta, ¿tiene mérito o simplemente Dios les da virtudes y capacidades especiales para poder hacer esto? Es decir, ¿dónde está el mérito? ¿En que a esta chiquitina le está costando lo mismo que me costaría a mí si estuviera pasando por el mismo sufrimiento? ¿O realmente tienen una gracia especial de Dios que el común de los mortales no la tendríamos, padre? Bueno, la gracia de Dios siempre ofrece su gracia a todos, eso está claro. A unas personas le da más dones y otros podríamos decir que tienen menos dones en cuanto a la sensibilidad espiritual. Yo dije antes, y lo subrayo, que Pilina era una niña que era precoz en cuestiones del espíritu. Igual que hay niños precoces, por ejemplo, en cuestión de matemáticas o de música o de ajedrez, por ejemplo, y que nos dejan pasmados, también ella fue precoz, no en estas otras cuestiones, sino en la cuestión de la vida espiritual. Y la madre lo notaba, y el padre y todos los hermanos desde pequeños, como por ejemplo, ella, para cualquier cosa que le dijeran, por ejemplo, la preparación en la comunión, ya sabe la importancia que le dan los niños al vestido, a la fiesta, etcétera. Bueno, pues ella siempre decía, a mí lo que me importa aquí no es el vestido, no es la fiesta, me importa ser desde ahora mucho más amiga de Jesús que nunca. Y a partir de la comunión, se iba a partir de la fiesta de la primera comunión, como no dejó de recibir con mucha frecuencia, prácticamente todos los días, la Sagrada Comunión. O sea, todo lo tomaba, todo lo espiritual, con podríamos decir, una sensibilidad realmente sorprendente para una niña pequeña. Pero incluso se podían poner ejemplos fenomenales, dando consejos a personas mayores, pero con toda sencillez, con toda espontaneidad. Una vez vio que su confesor, que la fue a ver al hospital, y vio que estaba muy preocupado porque lo habían trasladado de convento y él estaba ya pues con muchas ilusiones aquí en Madrid, y con toda espontaneidad le dice, padre, no se preocupe, que el Señor sabe escribir recto con renglones torcidos y verá cómo le va a ir bien, y si no le va bien, pues verá cómo eso le purifica el espíritu. Pero cosas que uno se quedaba... ¡Qué increíble! Y decirle eso a su propio confesor, padre. Pero además lo decía, pero no porque dicho así por mí ahora, pues puede parecer una pedantería, ¿no? Pero no lo decía con tanto cariño, con tanta espontaneidad, con tanta sencillez. Yo esto lo sé porque me lo contó el confesor mismo. Me dijo, pero ¿has visto, Pilina, que me ha dicho? Pero no creía que se lo tomó a mal porque le pudiera parecer una salida de tono de la niña. No, es que lo decía con tanto corazón, con tanta espontaneidad, sin darse la menor importancia, pero como se puede hablar con un amigo, ¿no? Como el que habla con verdad. Padre, nos vamos a ir rapidito nuevamente a otro corte. Padre, no se me vaya porque estamos aquí hablando acerca de esta maravillosa niña que tiene tanto que enseñarnos, Pilina, aquí en el Café con Fe en Guadalupe Radio. No se vayan. No te preocupes tu vida, el vestido o alimento es más la vida que el pan y que la ropa el cuerpo. El ave nunca sembró ni recogió en graneros, el Dios Padre lo alimenta, sus besos
todos sonriamos juntos, todos nos sintamos uno, todos andando senderos, llanos y desfiladeros, todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos. Así, qué feliz. Tu alegría, tu amargura, mi amargura, tu pobreza, mi pobreza, tu riqueza, mi riqueza, tu camino, mi camino, tu destino, mi destino, he de sentir. En mi alma siento, esa es la felicidad. Pierdo hasta el aliento al pensar lo que será. Ven sabor a mí, no huyas de mí hasta no sentirte. No seré feliz que tú seas de mí, que yo sea Platicando con el padre Alfonso López Quintas, postulador de la causa de María del Pilar Cimadevilla, o conocida también como Pilina. Padre Alfonso, yo creo que hablar de la situación de España el día de hoy, a la sociedad en la que creció y nació Pilina, pues es muy distinta, por muchas circunstancias, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que el hecho de platicar de Pilina, de su vida, de su testimonio, padre, tiene que ser una inspiración. No nada más es hablar de algo anecdótico y decir, ay, qué linda niña y qué bonito que nació y vivió y tal. Sí, sí, sí. Sino que tiene que ser una inspiración. Hoy en día, ¿usted cree que este tipo de almas heroicas todavía se pueden gestar aquí en nuestra sociedad, padre? Sí, miren, en todas las épocas, también en la época de Pilina, siempre ha habido la tensión de las gentes y de la sociedad pues a lo mundano, diríamos, ¿no? Y siempre estas almas heroicas son como flores en un campo yermo, ¿verdad? Actualmente la situación en España realmente no es la más favorable para estas cuestiones por una serie de circunstancias que no tenemos tiempo ahora a tocar. Pero yo podría decir que almas consagradas, como la de Pilina, almas sensibles para lo divino, que se deciden a favor de Dios y del bien, es decir, personas capaces desde muy niños de optar por el bien con una enorme decisión. Esto lo hay en todas las épocas, ¿no? Y la sigue habiendo ahora también en España y en todas partes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es predicarlo, lo que nos mandó el Señor, ¿no? Predicarlo, como decía San Pablo, en momentos oportunos e inoportunos, como decía él, siempre, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría dejar como idea fundamental de Pilina, que era su idea de la opción a favor de Dios, ¿no? Eso de decir, en cualquier momento, sea en la enfermedad, sea en la salud, optar a favor de Él sin contemplaciones, es decir, podríamos decir, sin pensarlo demasiado, es decir, con una enorme decisión. Esto creo que es un mensaje para todas las épocas, y de hecho, mire, ahora en el sepulcro de Pilina, que está en la iglesia de San Ginés, que es en el centrito mismo de Madrid, al lado mismo de la Puerta del Sol, pues está constantemente llena de personas que van allí a rezar ante el sepulcro, y personas que me piden constantemente material, estampas, libros sobre ella para conocer bien su vida. Todavía esta mañana me llamó de fuera de Madrid un seminarista jovencito que quería saber más de ella. Le digo, pues sí, hombre, te lo voy a mandar porque realmente este mensaje de entrega, fíjese, lo último, casi una de las últimas frases que dijo Pilina en su vida fue cuando estaba muy malita, entonces la madre algo le dijo como esto, dice que ay, qué pena me da verte así como estás, como que no puedes apenas ni hablar, y ella con un hilito de voz le dijo, no te preocupes, madre, o mami le llamaba, yo he entregado mi vida a Jesús. O sea, una niña de 10 años recién cumplidos
le diga a su madre esto: no te preocupes porque he entregado mi vida a Jesús. Esto significa una fe fenomenal y una entrega que es para todas las personas de todos los estados y de todas las épocas, pues es, no cabe duda, un enorme testimonio. Oiga, padre, yo creo que con Pilina se puede aplicar perfectamente esa frase del Evangelio de haber sido fermento en la masa, porque yo creo que la gente que la conoció no pudo haber quedado indiferente ante la virtud de esta chiquitina. Pues sin duda que no, y yo sé, por ejemplo, de personas, bueno, le podía hablar, por ejemplo, un abad de la Trapa, que era una persona ya de edad madura, que tenía un enorme problema, y lo se encomendó a Pilina, pero con un fervor completamente, podríamos decir, ingenuo, ¿verdad? Y vino aquí a Madrid y él me dijo después cómo había visto un cambio tremendo en las personas que tenían una actitud muy dura respecto a la orden, al monasterio, y que vio que se pudo resolver un problema que era muy delicado. Es decir, él decía: yo me encomiendo todos los días a ella, y para mí es podríamos decir, como un modelo a seguir. Yo decía: fíjate qué fenomenal, qué prodigios opera la gracia divina, ¿verdad?, en una niña de 9 años y medio, bueno, ya llegó a los 10 antes de morir, que resulta que después personas tan maduras, tan llenas de vida espiritual como puede ser un abad de un monasterio trapense, ¿verdad?, que se entusiasman con el mensaje que transmite esta niña. No cabe duda que cuando uno ve personas que tienen esa decisión a favor del Señor, a todos los sacerdotes, los misioneros, los grandes, intelectuales, políticos, a todos nos puede servir, porque este mensaje de consagración cada día es más necesario. Cuanto más nos atrae, podríamos decir, el mundo con sus seducciones y eso, pues esto realmente debemos meditarlo mucho, porque realmente impresiona mucho. Yo le podía contar, por ejemplo, que en el hospital que quedaron todos enfermeros, médicos, incluso algún médico que era pues una persona, como podríamos decir, muy inaccesible, muy que se daba muy a respetar, que bueno, pues este médico, que allí era el jefe de toda la sección, cuando se enteró que Pilina había muerto, dejó lo que tenía entre manos, atravesó todos los largos pasillos del hospital, rápidamente llegó allí, lo primero que hizo fue postrarse de rodillas, ponerse a rezar. Que decían los enfermeros y las enfermeras que jamás habíamos visto semejante cosa, ver a don Pablo allí de rodillas ante la niña de 10 años, que quiere decir que había llamado mucho la atención, y ella, que no decía una palabra, que apenas ya podía hablar, pero era solamente por aquella sonrisa que tenía, aquella manera de aceptar el dolor, aquel preocuparse de los demás, que esto es un signo muy grande de virtud religiosa, cuando uno se olvida de sí mismo para entregarse, para preocuparse de la felicidad de los demás. Realmente se veía allí y se vio después de la muerte, como su mensaje pues calaba muy hondo. Yo solamente me cabe desear que estas dificultades que tenemos ahora por la dichosa memorial médico que se ha traspapelado, y eso nos está frenando la aceptación de una curación milagrosa, una curación extraordinaria, que todos pensamos que es un milagro, pero claro, la Santa Sede hila muy fino, yo lo comprendo, y tienen que exigir muchas cosas. A ver, padre, platíquenos un poquito más, porque en el proceso de beatificación y canonización, efectivamente tiene que ver esto de un milagro comprobado. Si usted está llevando todo el caso en sí, ¿puede usted comentar algo acerca de este milagro, o como dice usted, curación extraordinaria que se le atribuye a la intercesión de Pilina? Exactamente, nosotros no podemos hablar de milagro hasta que la Santa Sede lo acepte, ¿verdad? Pero curación milagrosa, curación extraordinaria. Sí, mire, esta era una niña que además tenía un gran parecido con Pilina, por curiosidad. Era de la misma edad que tenía Pilina cuando murió, 10 añitos, y se puso muy enferma decían los médicos, de esclerosis en placa, una enfermedad cerebral que la inmovilizó totalmente. Estuvo varios meses, en concreto 2 meses y pico, inmovilizada, sin poder ponerse de pie ni andar, mucho menos, y además la mandaron a casa porque dijeron que era incurable y que por lo tanto que la mandaban a casa ya para que cuando Dios dispusiera que se muriera. Bueno, pues un día el párroco al que ella pertenecía le fue a llevar la comunión a su casa y le llevó este librito que yo había escrito y que tiene varias fotos de la niña y tiene
texto, no mucho, pero en fin, bastante para comprender lo que es la niña. Entonces el párroco le dije, mira, encomiéndate a esta niña que fue muy santita y que te puede ayudar. Y entonces esta María Jesús, la enferma, después de comulgar, se encomendó a Pilina. Y al cabo de un rato llama a ella a su madre y le dice, mamá, ponme de pie que puedo andar. Y la madre no le hizo caso porque creyó que era una broma de la niña, porque le dice, pero ¿cómo vas a poder andar si llevas 2 meses sin poderte? Es que no podía ni tenerse de pie. Y entonces la niña se cayó y al cabo de un rato la fueron a buscar porque tenían la costumbre de rezar el rosario en casa, y entonces la ponían en un sillón para que ella les acompañara también en el rosario. Y efectivamente la sentaron en el sillón. Y ella, sin decir una palabra, se fue escurriendo hasta ponerse de pie. Se puso de pie, empezó a correr y a saltar y a decir la madre, ¿lo ves cómo me curió Pilina? Bueno, los padres que estaban allí llorando de alegría llamaron a la vecina, luego llegó la hermana que era médico de profesión ya entonces y se encuentra con que la misma niña salió a abrir la puerta. Bueno, ella se puso también pues a llorar de esto que ha pasado y desde entonces la niña jamás ha vuelto a tener ningún síntoma de enfermedad y se casó después, tuvo niñas y lleva una vida totalmente normal. Bueno, todo esto figura en el proceso del milagro. La mala suerte que tenemos es eso de haber perdido el historial médico, que realmente, según me dicen los doctores, poco podía decirnos, porque entonces sobre estas enfermedades mentales lo más que se hacía era un electrocardiograma o algo así, o un electroencefalograma, pero nada, eso era poca cosa para diagnosticar la causa de la enfermedad. Pero claro, estos médicos de Roma dicen que si no pueden diagnosticar bien la causa de la enfermedad, que ellos no quieren seguir adelante con el milagro. Yo ahora estoy insistiendo en que ellos se fijen más en cómo se curó, en la manera de curarse y no en la causa de la enfermedad, porque lo que es realmente fuera de serie, completamente extraordinario, porque esto lo he consultado y además me lo han dado por escrito, con especialistas en traumatología, me dicen que es imposible que una niña y cualquier enfermo que está tanto tiempo inmovilizado, que luego se ponga a saltar y a correr, pero de la manera completamente normal, sin la menor indecisión, sin necesidad de bastón, nada. Y bueno, después de tantos meses, porque naturalmente los músculos se atrofian, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Es decir, que el cardenal de Madrid está muy interesado en esto. Ya él va a hablar con el cardenal prefecto de las causas de los santos y yo espero que esto se desbloquee, a pesar de no tener el dichoso historial médico. Y si no, pues ya la providencia dispondrá, porque yo estoy convencido de que este ejemplo de Pilina no lo podemos perder, y siempre lo tendremos, ciertamente, pero si fuera beatificada, naturalmente que esto tendría una repercusión mayor. Y en eso estamos, es decir, hay que pedir al Señor que nos ayude. Padre, yo sé que eso que le voy a preguntar podría ser tema para todo un programa, pero brevemente, ¿por qué no nos explica un poquito el sentido de la intercesión de los santos? ¿Por qué nos atrevemos a decir que por la intercesión de Pilina, esta persona de la que nos estaba platicando usted sanó? ¿Cuál es ese sentido de la intercesión? ¿Por qué no hablar del poder de Dios directamente? Bueno, es que el Señor, ya en la Biblia lo vemos, siempre que quiere usar eso que llamamos causas segundas, ¿verdad? Quiere hacer las cosas a través de los hombres. A Él le encanta que nosotros seamos sus manos y sus pies, ¿no? Él podía hacer todo directamente, pero quiso tener unos apóstoles, unas personas pues bastante menesterosas al principio, después con una fuerza tremenda, y quiere también que nosotros ahora intervengamos en todo esto. Usted fíjese, por ejemplo, que está completamente visto cómo el Señor y por ejemplo, la Virgen mismo, ¿verdad?, tiene tanto interés y ha mostrado tanto interés en que se erijan ciertos santuarios. Y en muchas revelaciones se ha visto. Y entonces, pues uno podría decir, ¿y por qué el Señor, que está en todas partes, no da lo mismo? Bueno, pues se ve que también le gusta esto, que haya unos sitios donde las personas vayan y haya el sacrificio y que sea como un referente para toda la vida del pueblo, aquel santuario. Lo mismo pasa con eso, es decir, el Señor ya en vida, por ejemplo, el Señor Jesús ya mandó a apóstoles, tenían poder para curar enfermedades, expulsar demonios, etcétera, y naturalmente que ellos lo hacían en nombre de Él, pero le gusta, quería Él, es su designio contar con los hombres, aquello del Evangelio que aquel paralítico que decía, no tengo a nadie que me meta en la piscina, y el Señor nos está diciendo constantemente, oye, que te necesito.
Uno podría decir, pero tú eres todopoderoso, hazlo tú, y dice, no, es que yo quiero contar con vosotros. Y eso pasa con los misioneros, con los sacerdotes. Nosotros sacerdotes decimos, pero pobrecito, ¿yo qué puedo yo? Bueno, pues nosotros podemos decir, yo en primera persona te absuelvo de tus pecados, y eso por muy mayores que seamos nos sigue estremeciendo. Cada día que damos una absolución o que le decimos a un trocito de pan, esto es mi cuerpo, uno podría decir, pues que el Señor quiere contar con mi pobrecita voz, con mis pobrecitas manos, para sentirse presente ante las personas. Entonces esto tal nos da una enorme responsabilidad, porque nos hace ver lo importantes que somos, el valor que tenemos los hombres cuando nos convertimos en las manos de Dios, en la voz de Dios, ¿no? Y Él lo quiere así. Por eso naturalmente siempre decimos por intercesión. Lo decimos también con la Virgen María, que es la primera de las mujeres y en fin, la santa ante las santas, pero siempre la intercesión. El poder viene de Dios, indudablemente, pero a Él le encanta que nosotros pidamos la intercesión. Esto también es una cura de humildad, no cabe duda. Nosotros, esto cuando uno suplica, el pedir, el suplicar es muy bueno también, porque nos sentimos contingentes, menesterosos, nos sentimos pues pequeños. A mí me encanta, por ejemplo, ver, como le contaba antes, todo un abad de la Trapa encomendándose a Pilina, que era una niñita pequeña, frágil, y sobre todo cuando estaba enferma. Y no tiene reparo en decir, pues se lo pido a Pilina. Pues esto no cabe duda que esto incrementa nuestras virtudes, ¿no? Pero sobre todo la idea principal es que el Señor lo quiere. Padre, ¿cuál podría decir usted que es el mensaje que Dios quiso transmitir a través de la vida de Pilina? Pues yo casi le diría que la vida humana, aunque parezca muy pequeña, se transfigura al contacto con Dios. Mire, es curioso, una persona que ve a una niña pequeña, monísima, que entra en el hospital a los 9 años, que le dicen a los padres, esto es una enfermedad muy fuerte, muy dura, muy dolorosa y además incurable. Uno podría decir, pues esto es un desastre, esto es una catástrofe y esto no es una desgracia podríamos decir, sin paliativos, ¿no? Bueno, pues fíjese usted, como esta niña se consagra al Señor, parece que en su habitación reinaba como un ambiente no solo de paz, sino de elevación. Fíjense, en un momento que había comulgado y Pilina le dice a los padres, dice, me ha dicho el niño Jesús que vendrá a buscarme, que todavía tengo que esperar un poco, pero que tengo que sufrir algo más porque puedo llegar a ser santa. Bueno, al día siguiente se murió. Pero todo esto con un aire de paz, de elevación, no digo ya solo de serenidad, que eso ya es mucho, pero se puede tener también sin tener fe y esta elevación, sino como de sentirse en casa. Es decir, que en vez de ser aquello pues un desastre, un desconsuelo amarguísimo, de decir, pero ¿cómo termina la vida? ¿Qué tipo de crueldad es esto? Una niña tan mona, y aunque no fuera mona, pero quiere decir que era como prometedora, ¿verdad? Que era como una joya, ¿verdad? Es decir, y ahora a los 10 años morirse de esta manera. Bueno, pues no, la gracia de Dios, y cuando hay esta amistad profunda con el Señor, parece que toda la vida cobra una elevación especial. Entonces yo diría, en este momento en que parece que el mundo tiende de una manera especial a apartarse de lo sacro y que parece que ya el laicismo se está haciendo una especie de marea que nos invade, estoy completamente convencido de que estos ejemplos son para nosotros algo muy importante, porque es hacernos ver el poder transfigurador que tiene la amistad con Dios, y que la vida adquiere unos quilates, un valor enorme que no podemos ni siquiera sospechar cuando la vivimos de una manera rutinaria, a ras de tierra. Padre Alfonso, pues qué hermoso testimonio escuchar todo esto, y sobre todo pues de una fuente tan directa como es usted, que está precisamente en todo el proceso de beatificación de Pilina. Padre, se nos va a terminar el tiempo. ¿Qué es lo que le podría decir usted a los niños y niñas que los están escuchando aquí en el sur de California? Porque aquí ya estamos de vacaciones de verano y con toda seguridad hay muchos chiquitines que nos están escuchando. ¿Usted qué mensaje les diría a ellos y a sus familias, evidentemente? Pues mire, yo le diría que no dejen de practicar la piedad, porque la piedad, en el caso, por ejemplo, de Pilina, se ve como fue para ella una fuente de profundo sentido en su vida. Su vida se colmó de sentido porque ella se veía unida al Señor. Y esto fue ya desde muy pequeña.
y todo su afán era dar gusto al Señor, no hacer nada que pudiera ser, diríamos, contrario a la voluntad del Señor. Y claro, con eso se identificaba con Jesús, porque claro, si pudiéramos decir una cualidad de Jesús fue esa, de que toda su vida era cumplir la voluntad del Padre. Entonces, yo les diría sencillamente esto, practicar la piedad profundamente, y cada día intentar conocer un poco más a Jesús, que es nuestro modelo, el ideal de nuestra vida. Y verán cómo entonces su vida cobra un sentido especial. Se le abre un horizonte nuevo que es fantástico. Porque además pasa una cosa, cuanto más uno practica la virtud, practica la vida espiritual, es decir, cuanto más se incrementa la amistad con el Señor, mejor comprende lo que es la vida de piedad. Y cuanto más la comprende en todo su valor, más se anima a practicarla. Es como un círculo, pero no vicioso, sino virtuoso, ¿no? Entonces, practicar la piedad es fantástico, que nunca digan como hay personas que dicen, yo creo pero no practico. No, esto es una equivocación. Es como decir, no sé, yo toco el piano pero nunca le toco un piano, es decir, lo tengo abandonado. Pues muy pronto vas a dejar de saber tocar el piano. Naturalmente es solo una comparación, pero podríamos decir esto que es muy importante. La fe se incrementa cuando se vive la vida de amistad, porque la fe realmente es una adhesión total, integral de la persona a Cristo. Y los sacramentos y todos los actos de piedad, en el fondo es un manifestarle a Jesús que se le ama, a Jesús y también derivadamente a la Virgen María, a los santos, etcétera. Y por supuesto a la Trinidad entera, claro. Entonces, esto es enormemente importante, porque si uno promueve la fe, la vida cristiana, uno entonces está incrementando la fe, porque la fe no es solo una adhesión intelectual vaga, es sencillamente la adhesión personal, que abarca también a la inteligencia, que duda cabe, porque somos inteligentes los seres humanos, pero abarca también el corazón, abarca la capacidad creativa, abarca el poder de decisión, qué sé yo, toda la persona. Entonces, yo les diría mucho esto, no dejen de practicar la piedad, cada uno naturalmente dentro de su edad, en las condiciones que tenga, etcétera, pero eso es fenomenal porque eso nos lleva a consagrarnos al Señor. Padre, pues le agradecemos infinitamente esta entrevista, se nos acabó el tiempo. Mi corazón, sí, mi corazón, y si al marchar se me nublan los ojos, no pienses tú que estoy triste al llorar, es la paz de mi alma tranquila, que alegre estoy, sí, que alegre estoy. La lluvia al caer del cielo es llanto, la vida nos da mis ojos al llorar, deja la pena de Dios, sí, de Dios. Te dejaré al caer de la tarde, me marcharé cuando se ponga el sol, mas de mí queda contigo mi corazón, sí, mi corazón. Y si al marchar se me nublan los ojos, no pienses tú